Meditando la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy: aún existen los milagros. Juan 5:17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yacía una multitud de enfermos en el estanque de Betesda, esperando que el agua se moviera para poder entrar y ser sanados. Pero Jesús, al pasar por ese lugar, fijó su mirada en un hombre en particular y sintió compasión de él. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Qué le respondería usted a esta pregunta al Hijo de Dios? Este hombre le dijo: Señor, no hay quien me ayude a entrar al agua cuando se mueve, y cuando yo voy, ya otro entró. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante se levantó, tomó su lecho y se fue. Más tarde el Señor le halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esa es una advertencia que el Señor también nos hace a nosotros. Cuando recibimos un milagro de parte de Él, Él nos dice: mira, has recibido este milagro, no peques más para que no te venga algo peor. Por eso no debemos olvidar lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, porque había sanado a un hombre en un día de reposo, el día de descanso. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5, del 5 al 19. También Mateo nos narra en su Evangelio que cuando Juan estaba en la cárcel, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mateo 11, del 3 al 6. Juan había dado testimonio de que Jesús era la luz de este mundo y que era el Cordero de Dios. Sin embargo, envió a preguntarle. Jesús, durante su ministerio, recorrió muchas ciudades y aldeas, haciendo bienes y enseñando. En Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En Mateo 9:35 y 36 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús sentía compasión de ver tanta gente necesitada de una esperanza, necesitada de salud física, necesitada de salud emocional, necesitada de conocimiento de Dios en el cual creían. Y el Señor les predicaba el evangelio del reino para que se arrepintieran de sus pecados y para que su fe en Dios se afirmara en sus corazones.
pues solo creían en un Dios del cual solo escuchaban de las cosas que había hecho en sus antepasados. Y Jesús vino a mostrarles el verdadero amor que el Padre siente por su creación. Y hasta el día de hoy, Jesús quiere mostrar que el Padre quiere que creamos cuánto nos ama, que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Hechos 10, 38 y 39. En la actualidad, habemos muchos testigos de todas esas cosas, porque aún existen los milagros. Jesús sigue sanando a todo aquel que cree que Él puede hacerlo y que le acepta como su Señor y su Salvador. Aquel que no cree, que no duda, que está completamente convencido de que Él puede hacer un milagro en su vida. Hoy que escuchas este audio, tal vez te encuentres con una enfermedad ya de mucho tiempo. Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? O tal vez tienes algún otro problema que te preocupa, o tus hijos, o tu matrimonio te angustia, la necesidad que puedas tener. El Señor Jesús te dice hoy, no temas, cree solamente, confía en que yo puedo hacer algo bueno para ti. Si crees que puedo hacerlo y estás esperando que lo haga, te digo, quiero sanarte, quiero salvarte, quiero perdonarte y rescatarte de la condenación a la vida eterna. Y dice en Marcos 5:37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Jesús le había dicho al principal de la sinagoga que él iría a sanar a su hija. Pero mientras él estaba de camino, vinieron sus siervos y le dijeron, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Jesús al oír esto le dijo, no temas, cree solamente. Y por eso es que no permitió que le siguiese más gente, porque mucha gente iba con duda. La incredulidad y la duda y el pecado son impedimentos para que Dios pueda traer un milagro a tu vida. En algunas circunstancias, el pecado es motivo de la enfermedad. Cuando el Señor Jesús predicaba el Evangelio del Reino, le decía a las personas que se arrepintieran para que el reino de Dios se pudiera establecer entre ellos. Dice Hebreos capítulo 11, versos 1 y 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debemos estar plenamente convencidos de que la voluntad de Dios es que seamos sanos, que seamos libres de todo aquello que nos oprime. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 1 y 6. Es necesario que estés completamente seguro de que Dios quiere darte lo mejor, pero tienes que cuidar lo que hablas, porque puedes decir creo con todo mi corazón y al rato dices, pues si es la voluntad de Dios, Él me sanará.
Esas palabras son de duda. Estás diciendo que no crees que Dios pueda con tu problema o tu necesidad. Y sigues comentando lo mal que te sientes o lo desesperada que estás porque Dios no actúa. Y es necesario que aprendamos a saber esperar pacientemente con la seguridad de que Dios tiene lo mejor para ti. Dios es un Dios real, un Dios verdadero. Y muchas veces no sabemos cómo Él quiere hacer las cosas, porque Él es un Dios creativo. Pero debemos estar atentos a sus instrucciones y creer lo que Él nos dice y hacerlo. De esa manera demostramos nuestra fe. Nos dice el libro de Números, capítulo 21, versos 16 y 17, que dice, de allí vinieron a ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces, la actitud del pueblo fue que cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad. El pueblo de Israel empezó a cantar porque Dios le había dicho a Moisés que le dijera al pueblo que cantaran, que Él les iba a dar agua. Y ellos lo creyeron y lo empezaron a hacer. Empezaron a cantarle esperando su milagro. En Segunda de Reyes 3:12 nos dice que Josafat y los reyes de Edom y de Israel iban en el desierto, iban a pelear una guerra, pero en el desierto se les terminó el agua. Entonces, entre la gente que llevaban, dijo Josafat, aquí debe de haber un profeta, busquémoslo, porque él nos va a traer palabra de Jehová. Y al traerlo, al profeta Eliseos les dice que ahora dice, tráiganme un músico. Y mientras el músico tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no verás viento, ni verás lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestros ganados. Así en tu problema, a lo mejor no veas nada, ninguna señal, no veas nada, pero de que Dios va a hacer algo en tu vida, Él lo va a hacer. Pero solo cántale, cántale, adóralo y agradécele. Quiero contarte un pequeño testimonio. Hace algún tiempo empecé con un fuerte dolor y pensamos que era el apéndice. Fui de urgencias al hospital donde me atendieron de inmediato y procedieron a hacerme varios estudios y análisis. El resultado fue que había un tumor a punto de reventarse en mi ovario izquierdo y que debía ser operada urgentemente. El médico pidió donadores de sangre lo más urgente posible. En la noche, cuando estuve sola en esa cama de hospital, clamé al Dios del cielo y le dije, Señor, el médico dice que necesito ser operada y que necesito sangre, pero yo creo en ti, Jesús. Tú viniste al mundo a derramar hasta la última gota de tu sangre, y para mí solo tu sangre me es suficiente. No necesito la de nadie más. Tampoco quiero que me opere el médico. Si es necesaria esa operación, te ruego que seas tú, Señor, con tu mano quien la haga de una manera sobrenatural. Tú eres Dios y creo que tú lo puedes hacer. Solo escuché una voz que me dijo, solo adórame, mientras yo hago lo que tú me pides. Y procedí a adorarlo con la ayuda de cantos de adoración y los hice míos y se los cantaba como una oración llena de gratitud y de adoración por lo que sabía, porque creía
en lo que el Señor ya estaba haciendo. 3 días después, solo sentí un pequeño rasguño en mi vientre y al siguiente día ya no sentía dolor ni ningún malestar. Me sentía completamente diferente. Y cuando el doctor fue a verme, le dije: doctor, ya me quiero ir de aquí porque ya Dios me sanó. Y él me dijo: señora, no se puede ir, usted necesita ser operada. A lo que le respondí: el Señor ya lo hizo. Hágame nuevos estudios y lo verá. Ustedes siempre dicen: solo un milagro de Dios puede ayudarlos. Pues Dios lo ha hecho. Ante la insistencia, me volvieron a hacer estudios y me dice el doctor al ver los resultados: verdaderamente Dios hace milagros. Puede usted irse. Él estaba sorprendido. Recuerda, sin fe es imposible agradar a Dios. El consejo de hoy: cuida tus palabras. Habla palabras de bien y de fe. Desecha las palabras de preocupación, de angustia y de desesperación. Recuerda, todavía hay una esperanza porque aún existen los milagros. Oramos. Padre amado, te doy gracias porque los milagros aún existen. Creo que tu voluntad es mi sanidad. Creo en ti y confío en ti, Jesús. Me arrepiento de todos mis pecados y te ruego que me perdones y me ayudes a perdonar a quien me es difícil perdonar. Te doy gracias, Señor Jesús, por lo que harás en mi vida y por mi milagro. Amén y amén. Yo haré venir sanidad sobre ti. Sanaré tus heridas, porque aunque desechada te llamaron, yo me acordé de ti. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien.